esta mañana, Padre, primeramente queremos darte las gracias. Nunca nos cansaremos de darte las gracias por todas las bondades, por todos los favores recibidos inmerecidamente, Padre. Gracias, Dios, porque siempre estás al pendiente de nosotros. Gracias, Padre, porque tú has puesto la mirada en nosotros. Tu palabra dice que tú nos escogiste a nosotros y no nosotros a ti, Padre. Y ello es un gran privilegio, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Permite, Padre, que podamos escudriñar tu bendita palabra, Señor. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos, Padre, que hay mucho mover en doctrinas falsas, en una mala interpretación a veces, Señor. Y a veces no hemos entendido, Padre, que uno de tus atributos es la incomprensibilidad, Padre. A veces queremos pasar límites, Señor, y eso nos confunde, Padre. Ayúdanos a ser certeros en tu palabra, Señor, a vivir el Evangelio como tú nos lo das, Padre, tan puro como es tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Toma autoridad en el ambiente, toma autoridad en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, y sé tú moviéndote con poder. Bendice, Padre, a los que estamos presentes, bendice a los que no están, Padre, por alguna causa, Señor. Yo sé que en su corazón tenían el deseo de venir, Padre, pero hay circunstancias a veces, Padre, que nos orillan, Padre, a dejar de venir, pero siempre, Señor, los bendecimos, Señor, a donde estén. Gracias, Padre. Toma autoridad en cada uno de nosotros, Señor, y muévete con poder, Dios, a través de tu bendita palabra. Hermoso Espíritu Santo, sabemos que estás aquí y en ello confiamos, porque tú eres el que nos guía, tú eres el que nos da la capacidad de tener el deseo de oír tu palabra, el aceptar cuando nos exhorte, nos confronte, pero que también nos consuele, Padre. Gracias, Señor. A ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos sentamos, hermanos, y vamos a disponer de nuestro corazón. Amén. Gracias, hermanos. Aleluya. Vamos a buscar en Hebreos, hermanos, por favor. Hebreos, el capítulo 2. Amén. Estaba yo pensando hace un rato y recordaba algo. El tema que estamos tratando, hermanos, la semana pasada iniciamos hablando de la salvación. Y es un tema por demás a veces controversial, porque hay diferentes corrientes, ¿no? Y de la salvación tenemos muchísimo. Pero creo que han sido buenas bases porque hemos estado estudiando los atributos de Dios. La semana pasada Lalo ya nos dio una introducción al tema general que vamos a tratar a través de varias predicaciones. Y nos enseñó cómo los atributos de Dios tienen que ver en todo. Y es importante ver eso, ¿no? Pero el día de hoy vamos a volver a tocar el tema y durante varias predicaciones vamos a estar hablando precisamente de la salvación. Amén. Es un tema delicado y yo estaba pensando, hermano, la semana pasada empezamos y platicamos respecto a algunos versículos, a 3 versículos de forma concreta, pero hay un versículo que de alguna manera tocamos la semana pasada, si lo recuerdan antes de que iniciara el lado, y fue precisamente en Hebreos capítulo 2, y es el versículo 3. Dice la palabra de Dios, Hebreos 2, versículo 3. Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La semana pasada abordamos tres versículos. 3 versículos que nos dan luz respecto a pensar que de alguna manera tenemos que preocuparnos, ¿no? No preocuparnos, ocuparnos, ¿verdad? Ocuparnos
en cuidar la salvación. Sin embargo, hay algo que estuve estudiando durante la semana y que me llamó la atención y es lo que yo quisiera tocar. Estábamos platicando mi hermano y yo y decíamos respecto a si la salvación se perdía o no se perdía, ¿verdad? Y es un tema bien delicado porque hay una corriente que habla de que no se pierde y otra corriente de que sí se pierde. Y el día de hoy, con la ayuda de Dios, creo que nos vamos a tener un poquito de luz, entender algo más claro respecto a eso. Estaba yo pensando, pudiera haber tocado el tema de una manera más sencilla y no me metía tanto problema, ¿verdad? Porque de alguna manera es controversial a lo que vamos a concluir. Pero yo estaba pensando, dije, bueno, es que son cosas que tenemos que hacer, confrontar a veces nosotros mismos con la palabra, y no confrontarnos, sino que realmente la palabra cause el efecto y nos dé luz, no guiarnos por algo, ¿no? Sino que sea el Espíritu Santo el que nos dé esa luz. Y yo recordaba una anécdota respecto a eso, y recordaba que en alguna ocasión mi sobrino es maestro de música, y mi sobrino tenía una academia. Entonces yo estaba en la academia, aprendí un poco de guitarra, un poco de canto. Llegó un fin de curso y había que enfrentar, pues exponer lo que tú habías aprendido, ¿no? Durante todo ese año. Y entonces me acuerdo que yo iba a tocar una alabanza, la guitarra y cantarla. Entonces en ese momento, pues sí te da nervios, ¿no? Porque es algo que comúnmente no haces. Y entonces, y pasó el momento en que ya estaba a punto de entrar. Y cuando estaba yo a punto de entrar, vino mi hermano el menor, se me queda viendo y me dice, ¿estás nervioso? Y digo, pues sí. Me dice, ¿pero qué necesidad? Dice, si puede estar sentadito ahí sin ningún problema, ¿no? Y yo me quedé pensando, pues es cierto, ¿no? Pero le digo, pero ¿sabes qué? Hay que atreverse. Eso es lo que hace la diferencia de una persona a otra. Porque ser de común denominador, hermanos, yo creo que no es conveniente. Yo creo que como hijos de Dios debemos marcar diferencia. Y no nos deben dar miedo los retos, ¿no? Podemos hacerlo bien o mal, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, estaba yo recordando eso porque pude haber hecho eso, ¿no? El tema de tomarlo un poquito más tranquilo. Pero poco a poco, y ahorita en el momento de terminar, vamos a darnos cuenta de que hay algo que creo que nos va a confrontar un poco, pero creo que va a ser útil. ¿Amén? Entonces veíamos el capítulo 2 de Hebreos y nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, al cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí es algo muy importante, hermanos. Estaba yo oyendo a un pastor y decía que había muchos versículos que afirman y dan pie a que la salvación no se pierde. Dice, es que este es un versículo que puede ser 2 o 3, ¿no? Y platicaba algo de esto, y por eso me di la tarea de estudiar Hebreos. En Hebreos nos va a dar mucha luz respecto a eso. Miren, en la carta de Hebreos realmente no se tiene una seguridad quién la escribió. Se piensa que fue Pablo, pero realmente nos damos cuenta en varios detalles que no fue Pablo. La forma de expresar la carta no es la forma que tenía Pablo, número 1. Número 2. En la parte final del versículo 3 dice, nos fue confirmada, bueno, vamos a leerlo todo. No, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hace la pregunta el escritor de Hebreo, ¿verdad? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí vemos que el escritor señala que a él le fue platicado lo que está hablando. Dice, fue primeramente por el Señor y después nos fue confirmada por los que la oyeron. Los que lo oyeron de primera mano todo el mensaje de salvación. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. Y el último apóstol, el apóstol Pablo, apóstol en el Espíritu. Pero miren, hay algo interesante que podemos ver. En Gálatas 1:2. Gálatas 1:2. Sí, es 1:2. No, perdón, 1:12. Amén. Está un poquito más adelante. Pues yo, está hablando el apóstol Pablo, pues yo
ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, al apóstol Pablo no fue escribano, no fue oyente de alguien. El apóstol Pablo lo recibió directamente de Dios. El apóstol Pablo, llamado el perito arquitecto de la palabra. Al apóstol Pablo, Dios le dio lo que él escribió. Las cartas paulinas o paulianas. Entonces, por eso podemos precisar que no fue precisamente Pablo el que escribió esto. Yo ahorita voy a decir por qué sí es importante. Por otro lado también, el autor se refiere a Timoteo. Mira, Timoteo, vamos a ver en el capítulo 13, regresamos a Hebreos, y vamos a buscar el capítulo 13. Trece, 23. ¿Sabed? ¿Sí lo encontramos? Hebreos 13, 23. ¿Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros? El apóstol Pablo nunca se refería a Timoteo como hermano, se refería como hijo en la fe. Nunca se refería a él como hermano. Esas dos líneas nos pueden dar pauta para entender que la carta de Hebreos no fue escrita por el apóstol Pablo. Estaba yo buscando un poco más de información y dice un autor que la carta de Hebreos fue escrita por un cristiano, él dice, de segunda generación. O sea, no fue directamente un apóstol, sino alguien que ya habló. Recordemos que también el Evangelio de Lucas, por ejemplo, fue escrito por Lucas, pero a él le trasladaron el mensaje. Pues él vivió, pero no fue directamente. ¿Se lo explicó? O sea, lo que quiero que quede claro es que en base a lo que estamos platicando, el apóstol Pablo no escribió esto, fue otro siervo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? La carta de los hebreos fue dirigida a los creyentes hebreos y no fue dirigida a una iglesia muy incorporada, sino que era un grupo de hermanos creyentes que de alguna manera se habían separado de la iglesia principal y de alguna manera, a lo mejor es un poco dura la palabra, pero había caído un poquito en rebeldía, como que no estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo ahí. Empiezan a congregarse y entonces viene esta carta a ellos. Una carta de exhortación, una carta de confrontación y una carta a recordarles todo lo que había pasado. ¿Para qué? Para que se reafirmaran en la fe. Por eso el hombre que dice, este versículo no puede dar pauta para que digamos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es dirigida a un grupo solamente. Un grupo que estaba en desacuerdo, se fue, viene alguien, les habla directamente a ellos, los confronta, los exhorta y les dice entonces aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Aquí los está confrontando y les está diciendo, cuida tu salvación. Ahora, el libro de Hebreos tiene una característica, es el único que de alguna manera liga el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hace referencia de vivir en Jesucristo, aunque pudiera entrar un poquito en duda, porque dice, bueno, pues el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento no estaba, ¿verdad? Hemos estudiado que el Señor Jesucristo siempre ha existido, ¿verdad? En muchas veces aquí en Hebreos se refiere a quién? A Melquisedec. Melquisedec es una cristofanía, ¿no? Entonces, el ligar el Antiguo Testamento con el Nuevo, eso es importante para que esta iglesia se cimentara bien y entendiera bien lo que había que hacer. Dice Mateo, vamos a ver a Mateo, el Evangelio de Mateo 5. Mateo versículo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si vemos este versículo analizado, nos damos cuenta que el Señor nos está diciendo: he cumplido. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Él cumplió la ley cabal. Ahora empieza un nuevo pacto. ¿Quién inicia ese nuevo pacto? Ahora, vamos a ver, otra vez regresamos a Hebreos 8:13. 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiere decir que el apóstol, el Señor Jesucristo, dio cumplimiento a la ley, inicia el nuevo pacto. Y todo esto era necesario recordárselo a estos creyentes hebreos, porque se estaban extraviando. Ahora mira, en Hebreos 13, lo que vamos a marcar nomás es Hebreos. Hebreos 13:22. Como que esto se lo tuvo que haber dicho este varón al principio, ¿eh? Se lo dijo al último. Os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Amén. Lo que iba a hablarles era duro, era muy importante para el crecimiento de esa iglesia, ¿verdad? De ese grupo de creyentes hebreos. Amén. Ahora, ¿por qué era necesario que les hablara esto? Porque de alguna manera deben de entender que todos los que hemos creído en el Señor somos herederos de la salvación. Mira, vamos a ver Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 14. Con razón no, estoy viendo Tito, con razón no checa. Amén. Ok. 1, 2 dijimos, ¿verdad? No es cierto. Hebreos 1:14. 1:14. Sí, amén, perdón. 1:14, ahí estamos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Si vemos el contexto, dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministrados enviados para el servicio a favor de los que? De los que serán herederos de la salvación. Tú y yo, hermano, somos herederos de la salvación. Amén. Entonces, era necesario recordarle a estos creyentes hebreos eso. Se trata de una gran salvación. Volvemos a Hebreos 2, donde estábamos. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí hay una parte muy importante, hermanos. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿O de qué nos está salvando el Señor? Si nosotros lo preguntamos, y vamos a contestar: del pecado, ¿no? Nos salvó del pecado, nos salvó del infierno. De eso nos salvó el Señor, de la muerte eterna. Pero mira, te voy a decir algo. Y es donde nos decía Lalo la semana pasada: qué importante es entender los atributos de Dios. Y qué importante es que hemos ido invadiendo las cosas, que Dios nos está permitiendo eso. ¿Sabes de qué nos salvó? De la ira de Dios. Y cuando hablamos de la ira de Dios, pues abarca todo, ¿no? Porque la ira de Dios, si cayera de manera contundente en nuestra vida, pues implicaría todo. Esclavos del pecado, muertos en vida, como zombies, ir al infierno, lo peor. Entonces de lo que nos salvó el Señor es de la ira.
del norte que nos salvó, nuestro Jesucristo, perdón, es de la ira de Dios. ¿No? Entonces, ¿es una gran salvación? Pues claro que es una gran salvación, hermano. Ahora dice que fue descuidada por muchos. Se dirige al pueblo hebreo a los creyentes hebreos porque habían descuidado su salvación. Habían conocido ya la verdad, alguien estaba predicando, pero ellos se alejaron. Y había que recordarles con buenos cimientos. No sabemos si realmente le estaban enseñando bien o no. No sabemos el motivo por el cual se separaron. Pero lo que sería importante es que retomaran el camino de manera adecuada. A lo mejor sí tienen razón de haberse separado, ¿no? O a lo mejor no. Pero el punto es de que lo que hizo este varón que escribió Hebreos fue recordarles la importancia de no descuidar la salvación. Por eso este hombre, este pastor, le dicen, pues es que este versículo da apoyo, ¿no? Y yo decía, pues es de lo que hablé la semana pasada. Y él dijo, sí, pero es que esto va dirigido solamente a esa iglesia. Por lo tanto, no puede ser un respaldo para decir que la salvación sí se puede perder, según lo que él decía, ¿no? Y dije, pero no puede ser, porque hay más. Digo, hay más versículos. Hay muchos versículos que hablan de que la salvación no se pierde. Sí. Sin embargo, me llama la atención entonces por qué les llama a ellos, ¿verdad? Pero entonces, vamos a hablar un poquito más adelante. Dice, vamos a ver cómo le recuerda que Jesús es el autor de la salvación. Vamos a ver 2:10, el mismo en Hebreo 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo que hace el escritor de Hebreos es recordarles por medio de quién tenemos salvación. Vamos a ver Hebreos 5, 9, 10. Amén. Es rápido porque está ahí mismo, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación, para que todos le obedezcan. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces nos queda claro el autor de la salvación, el sacrificio, el Padre da al Hijo, y el Hijo derrama hasta su última gota de sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Es lo que les recordó este siervo a quién, a los creyentes hebreos. Era necesario recordarles eso. En 7:25, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La promesa de la salvación, hermanos, no es temporal. La salvación fue para siempre, de una vez y para siempre. Por eso no podemos decir que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue vano. Él pagó por ti y por mí, hermano. Y eso es donde viene algo confrontante, ¿verdad? Porque el Señor ya pagó para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y es donde viene la controversia, es decir, ¿le pierde o no se pierde? Yo me estaba pensando hacer un ejemplo y con todo respeto pareciera muy simple para el tema que estamos tratando. Pero es como si yo, en este momento, yo le regalara un boleto y deje todo pagado con mi hermano Arturo. ¿No? Yo se lo entrego. Y él lo recibe, pero habrá que ir a hacer varias cosas, ¿no? Habrá que prepararse, si hay que tener el pasaporte listo, si hay que tener algún documento, a lo mejor hay que hacerte un examen médico para poder pasar, ¿no? Todo eso son ciertas actividades que tú tienes que realizar para cumplir y para hacer efectivo ese boleto, ¿no? Unos días antes tienes que hacer, ¿cómo le llaman? Check-in. ¿Para qué? Para ver que tu vuelo esté en orden, te presentas no sé cuántas horas antes, documentas tu equipaje,
preparas, te subes al avión, te vas. Llegando tienes también que cumplir ciertos requisitos, tienes que ir a ver en qué hotel estás y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se fijan? Hay muchas cosas que hacer. Pareciera simple, ¿no? Pero hay muchas cosas que hacer. ¿Qué pasaría si el día de mañana es el viaje y mi hermano Arturo no se presenta? Pierde el vuelo. Pero, ¿ese boleto era bueno o no era bueno? Sí, sí. ¿Quién fue el que lo dejó perder? Arturo, nosotros. Ahora, el boleto lo tuvo que haber hecho hasta el último, hasta entrar. Porque pudo haber hecho su registro documental de equipaje, pudo haberse presentado, y en el momento ya de entrar, a lo mejor se fue al baño y se fue al avión. Entonces, ¿qué? Para completar ese vuelo o ese regalo que te di, tienes que haber llegado hasta el último. Entonces, ¿quién? ¿Dios falló? No. Dios no falla, hermano. Dios cumplió cabal. Nosotros somos los que desechamos luego la salvación. Ahora, aquí hay algo bien importante. Yo creo que la clave es la verdadera conversión. Te voy a decir por qué. Si tú realmente tienes una conversión, se va a reflejar en tu vida. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Te voy a decir algunos puntos. Yo creo que hay más. El que me ama, obedece mis mandamientos. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿de verdad obedecemos a Dios? ¿O estamos fallando? Porque ese es el primer punto. El que me ama, obedece mis mandamientos. A contrario senso, como dijéramos en derecho, si tú no obedeces los mandamientos, no vas a ver. Hay un versículo que dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú te quedas atorado ahí, tú puedes pensar, pues sí, ya no hay condenación. Hay algo que hacer, ya no hay nada que hacer, porque ya aceptamos a Cristo, ya no hay nada que hacer, ya todo lo pagó el Señor. Pero hay que seguir leyendo la palabra. La palabra adelante dice, para los que viven en el Espíritu. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿realmente vivimos en el Espíritu? Todavía nos falta mucho. ¿Estamos en la batalla? Amén. ¿Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos? También habría que preguntarnos eso. Si estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Dice una alabanza, que es doctrina. Soy una nueva criatura. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, hoy he nacido otra vez. Cuando el Señor confrontó a Nicodemo, le preguntó, ¿cómo es nacido de nuevo? ¿No? Y ya le explica el Señor. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿hemos nacido nuevamente, como unas nuevas criaturas? ¿O todavía seguimos arrastrando al viejo hombre? Como que de repente lo resucitamos, ¿no? ¿O realmente somos nuevas criaturas? Realmente la gente te ve que te conoció hace años y dice, no, algo le pasó, ¿no? Pero si seguimos viviendo igual, hermano, si seguimos haciendo lo mismo, seguimos comportándonos igual, seguimos tomando las mismas decisiones de la misma manera, de manera personal o humana, sin considerar a Dios, no somos una nueva criatura. Ahora vuelvo a repetir, es un proceso, sí, es un proceso, pero tenemos que ir avanzando. Tenemos que reflejar a Cristo. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo. Cartas abiertas a los hombres. Yo te pregunto y me pregunto, ¿somos verdadero ejemplo para los demás? ¿Podemos decirle a alguien, como dijo el apóstol Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo? Es difícil, ¿no? Vida devocional. ¿Cómo está nuestra vida devocional? Podemos clasificarlo en tres partes, la vida devocional. Escuchar a Dios. ¿Cómo lo escuchamos? A través de su palabra. ¿Cómo estamos en la lectura de la Biblia?
¿Cómo estamos en el estudio de las cosas de Dios? Segundo, hablar con Dios, relacionarnos con Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros. Mira qué hermoso. Los dioses que se pintan son inalcanzables, los dioses inventados, y sin embargo Dios quiere relacionarse contigo y contigo. Algo estaba estudiando un libro que dice el gran líder, ¿no? Decía el Señor, dice el líder, el verdadero líder, conforme al principio de Dios, a los principios de Dios, es aquel que come con sus, es el general que come con sus soldados, ¿no? Ya está. Nada de que yo soy, ¿verdad? Entonces, es escuchar a Dios a través de su palabra. Yo digo siempre que es el binomio perfecto. Y la otra es hablar con Dios a través de la oración. ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? La columna vertebral de una iglesia es la oración. La columna vertebral de un cristiano es la oración. Dice la esposa de Martin Jones: mi esposo es un hombre de oración y por eso es un hombre de Dios. Lo que respaldaba en el tiempo que él estaba con Dios. Y la pregunta es: ¿cómo están nuestros tiempos con Dios? Y por último, dice Hebreos precisamente, ahorita lo usamos por aquí, pero en Hebreos dice: no dejarse de congregar como otros tienen por costumbre. Hay un conocido que me decía: pues es que Dios está en todas partes, ¿verdad? Y me decía, y yo oigo, y si no voy a la iglesia, pues oigo una predicación. Y él me decía: pero pues, ¿cuál es la diferencia, no? A lo mejor hasta yo puedo meterme más a la palabra. Le digo: lo que pasa es de que primero la palabra lo dice, por algo lo dice, ¿no? No dejarte de congregar como otros tienen por costumbre. ¿Por qué es importante congregarnos? ¿Ustedes creen que la oración personal que tú haces es igual a la oración congregacional que hacemos? Es muy diferente, es muy diferente. Yo no te voy a decir que es más poderosa, no, pero es diferente y es necesaria, porque entonces somos compactos como cuerpo de Cristo. Es importante congregarnos, es importante alabar juntos a Dios, porque entonces los dones, estamos de acuerdo en que Dios nos da dones de diferente manera a cada quien. Algunos para predicar, algunos para tocar, algunos para servir, no sé. Y si no es en la iglesia, entonces ¿dónde se van a manifestar esos dones? Esos dones son para el servicio del cuerpo de Cristo. Si no es en la iglesia, entonces es la vida devocional. Leer la palabra, escuchar la palabra, hablar con Dios y congregarnos. Otra cosa, someter la carne. ¿Qué tanto sometemos la carne? Entre más nos alejemos de las cosas terrenales, hermano, parece que estamos de Dios. El problema es que sí, seguimos sometidos a la carne. Y ese es el problema. Dice la palabra, se está mal, me dicen, pero parece que el apóstol Pablo dice: ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. En el momento que tú le entregas a tu vida a Dios, reconoces a nosotros Cristo como tu Salvador, ahora el modelo a seguir es ese. Hay cosas que te gustaban hacer, sí. Y dice la palabra, me parece en Corintios: todo te dice, mas no todo te conviene. Habrá que revisarlo. ¿Te gusta algo? Habrá que revisarlo. Que no le quite el primer lugar a Dios, es el primer requisito. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Entonces, ten cuidado. Hay muchas cosas, hermano. Cada quien tiene su talón de Cristo, ¿no? O cada quien tiene algún detalle. Hay cosas que... Fíjate, yo me acuerdo ahorita de un detalle que íbamos a jugar billar. Y yo no le veía nada malo, ¿no? Pero que estuvo un momento donde me empezó a absorber. Y me empezó a robar tiempo en mi mente. Físicamente en mi mente, ¿no? Gracias a Dios, como que Dios me habló y tuve ahí una confrontación. Porque luego te da por autojustificarte, ¿no? En algunas cosas. Dice: bueno, pero es que también lo hace el otro. No, o sea, es tu relación con Dios, que tú te examines. A mí me está causando un problema. Y lo que hicimos fue dejar de ir. Y fuimos radicales, ¿no? Cuando yo le dije a uno de mis socios, le dije: ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir, ¿no? Me dijo: no, usted tampoco.
Y entonces ya, quedó pendiente. Ahora voy de vez en cuando, pero eso es algo que no me quita tiempo, no me quita la atención, no me distrae de las cosas de Dios. Te puse un ejemplo, pero yo te aseguro que tú tienes ejemplos personales. Y que de alguna manera tienes que examinar, que no te esté quitando tu atención y tu comunión con Dios. Hace unos años, ya tiene tiempo, estudiamos en un instituto, como dijera el Quijote de la Mancha, del cual no hago memoria, pero en ese instituto nos metimos tanto a estudiar teología que resulta que empezamos a perder comunión con Dios. Bien chistoso. O sea, nos preocupamos más. Llegó el momento que terminamos y empezó lo de la tesis, porque hicimos tesis. Nos preocupamos tanto por eso que nos olvidamos de la comunión con Dios. Después terminamos ese un bachillerato, después íbamos a estudiar una licenciatura y me invitaron y yo dije no. ¿Sabes por qué? Porque me estaba, qué chistoso, ¿no? O qué contradictorio más bien. En algo que era de Dios, te puedes distraer. Tenemos que tener equilibrio, hermanos. Amén. Pero bueno, ¿por qué te platico eso, hermano? Yo creo que debemos de preocuparnos más por tener una verdadera conversión que preocuparnos si la salvación se pierde o no se pierde. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que para la gente, hay gente que se ha congregado durante mucho tiempo, pero no ha habido una verdadera conversión. Yo creo que ellos sí la pierden. Es más, puede ser que hay quienes ni la hayan recibido. Y luego avanzas, y si no hay una verdadera conversión, nada más terminas siendo como simpatizante de Cristo. Y sigues caminando en el mundo, con un pie acá y otro pie allá. Depende del tiempo, ¿no? Para los que hay una verdadera conversión, podemos tomar los puntos que ya mencionamos ahorita, por eso es importante mencionar cada uno. Los que han tenido una verdadera conversión, hermano, no la van a perder. Te voy a decir por qué. Puede ser que haya un momento que tú te debilites espiritualmente o te distraigas, pero ya eres del Señor y el Señor te va a rescatar de donde estés. Pero es como muy riesgoso enseñar que la salvación no se pierde, porque la gente entonces se columpia. Entonces ya no hay nada que hacer. Un día hice una oración de fe, acepté a Cristo, ya no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no hay avance espiritual, ya no seguimos caminando, ya se nos hace todo simple, no simple, se nos hace común. Y dices, bueno, ¿por qué voy a la iglesia? Yo ya acepté a Cristo y... Oye, pero tú eres salvo, sí, soy salvo. Y qué tremendo, hermano, porque al último, imagínate llegar a la presencia de Dios y que diga, no pasas. Es terrible, ¿no? No hay peor cosa que te puede pasar que tú mismo te estés engañando. Por eso es importante escudriñarnos, examinarnos. A veces somos exigentes con la gente, seamos exigentes con nosotros mismos, ¿no? Amén. Dice Hebreos 2:3, entonces siguiendo en la misma línea, dice, ¿cómo escaparemos? Decíamos que todos tenemos la necesidad de la salvación, hermano. Todos tenemos la necesidad de la salvación. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar a la salvación? Un arrepentimiento genuino. Y primero tenemos que aceptar que somos pecadores. Es donde tenemos que empezar. Aceptar que somos pecadores. Mira, vamos a ver Romanos. Romanos 3, versículos 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
Incluso es el segundo versículo que utilizamos para el plan de salvación. El primero es el de Diega, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y el 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién necesitaba la salvación o quién la necesita? Todos. Porque realmente, ¿sí estamos bien? Estamos hablando de Romanos, en Romanos 3, leímos el 23, luego leímos el 10. Amén. Es el mismo, ¿no? Entonces, todos necesitamos la salvación. Bien, ahora, vamos a Hebreos nuevamente, Hebreos 9, 27. Dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Quiere decir que todos estamos en la cuerda floja, ¿va? Todos estamos en peligro. Dice, morimos, ¿y qué viene? El juicio. Todos vamos a tener un juicio. Y ahí es donde el Señor va a hacer cuentas con nosotros, hermano. Si hay una verdadera convención, yo te aseguro que vas a salir librado de la prueba. Si no, ahí es donde vives. La situación, ¿verdad? ¿Eres salvo o no eres salvo? Y ese ya no es necesario cuestionar. Bueno, vamos a Hebreos 9, 22. Aquí lo luego. Dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, ¿cómo es que obtuvimos la salvación? Decimos que todos lo necesitamos, decimos que todos estamos en peligro. ¿Y cómo fue que se pagó y cómo se determinó? El versículo, la palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sabemos que el Antiguo Testamento era una figura de lo que había de suceder. En el Antiguo Testamento se hacían pequeños sacrificios, se derramaba la sangre de un cordero, de un animalito, según el pecado, ¿no? Y lo único que hacía era cubrir el pecado. Pero dice que era sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando vino el Nuevo Testamento, viene el gran sacrificio, el gran holocausto, el acto más sublime de amor, en el que el Hijo de Dios, pues yo Jesucristo, derramó hasta la última gota de su sangre, después de ser vituperiado por los que vino a salvar, para que aquí no pudiéramos ser salvos, ¿no? Eso, todo eso que le estoy platicando, se lo recordó a los creyentes hebreos, para que reconsideraran su situación. Yo te aseguro que el que puso atención cambió su vida, ¿no? Si estaba por caer en algo, se levantó firme en lo que tenía que seguir, ¿no? Bueno, seguimos en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 11. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir que no la estaban creyendo. Pero los que hemos querido entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré, ¿en dónde? En mi ira. No entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entran en mi reposo. Por lo tanto, puesto que faltan algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si José hubiera dado el reposo,
no habrá después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El reposo, hermanos, es el Señor. El problema es que a veces endurecemos nuestro corazón. ¿Sabes cuál es la situación? Que a veces hay algo que nos hace mucho daño y es el orgullo. El orgullo de la humanidad que tenemos. Un principio, un atributo. ¿Vimos la humildad? ¿Claro? No, ¿verdad? Porque es un atributo. No sé si esté considerado por atributo, pero yo creo que sí. Pero es una de las características más hermosas del Señor, la humildad. Y luego la humildad malamente la relacionamos ¿con qué? Con la pobreza, ¿verdad? No tiene nada que ver. Hay pobres que nos han dado humildes y hay ricos que son humildes, ¿no? Entonces tenemos que reconocer, hermano, tenemos que reconocer, ser humildes. Cuesta trabajo, sí, mucho. Yo apenas pasé una experiencia que me doy cuenta y digo, híjole, todavía me gana un poco la carne, ¿no? Y estoy trabajando en eso. Y es ser honesto. Cuando está uno fallando hay que trabajar. Y pedirle la gracia a Dios, ¿no? Dice ahí, íbamos en cuál? En el 9. Él llega porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, algunas versiones dicen poner diligencia, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces tenemos que poner atención. No podemos ser negligentes. Negligentes en las cosas de Dios, no, hermanos. Podemos a veces ser negligentes en otras cosas, ¿no? Pero las cosas de Dios nunca, hermano. Amén. Amén. En el Hebreos 6, versículo 4, del 4 al 12. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Estoy viendo hasta donde dije, no sé. Voy en orden, me perdí ya, hermanos. Ok. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos y imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Mira, me llama la atención del 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a quién? A los santos y sirviéndoles aún. Volvemos a confirmar qué tan importante es congregarte, ¿va? Pues una forma de servir y ser parte de la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, no os engañéis de Dios, nadie se burla. Lo que tú siembras es cosecha. O sea, podrá haber personas que de repente actúan mal y ves que les va bien. A veces es inexplicable, ¿verdad? Dice Asaf en un salmo que aquellos hombres hasta se les saltaban los ojos de la gordura, ¿no? Y él tuvo envidia. Si tuvo envidia de los arrogantes.
Y eso nos pasa, nos ha pasado, ¿no? Tú ves que tu vecino ni va a la iglesia, ni habla de Dios y todo. Y de repente ves que tiene carros y carros y... Pero luego ves que, ¿cuál es su futuro? Porque Asaf, ese es muy interesante, leer el Salmo, ahí se lo tengo comentar en 73, 73, 74, pero después que narra Asaf todo esto, dice al último, estuve a punto de caer en el resbaladero, pero después me di cuenta que no hay nada más grande que estar en tu presencia. Amén. Tenemos lo más grande, hermano, tenemos a Dios en nuestras vidas. Y aunque pareciera que las cosas nos agobian y que las cosas no salen como nosotros quisiéramos, Dios tiene sus motivos. Yo en la semana me pasó algo muy tremendo, pero después no entendía por qué me pasó eso. Porque yo fui el que cometí el error. Y dije, pero ¿por qué hice eso, no? Después como que Dios me dio una enseñanza y después ya me consolé, porque fue una decisión mía. Pero cuando buscas de Dios, Dios tarde o temprano te da una explicación. Y si no te la da, no te preocupes, más adelante te la va a dar. Porque todo lo que hace Dios tiene un propósito. Amén. Bueno, Hebreos 10, voy a saltar un poco esto. Sí, Hebreos 10, vamos a leer del 26 al 31. Mira, dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, mira lo que dice. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El Señor ya pagó por ti y por mí. Y aún conociendo la verdad, seguimos pecando. ¿Hay algo más que hacer? El Señor ya lo hizo. Pero tú mismo estás rechazando la salvación. Tú mismo estás te diría algo que vas a pensar que es fuerte, pisoteando al Hijo de Dios. Y puede decir que es fuerte, pero mira, aquí mismo viene, en el 29. Dice, cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Recordemos que lo único que no se perdona es la blasfemia al Espíritu Santo. Amén. Entonces, con nuestra conducta, hermano, con nuestra forma de tomar las cosas de Dios, de ser ligeros, de no ser consagrados, de no haber una verdadera conversión, estamos menospreciando el pacto de la sangre de Cristo. Es importante entonces entender que debemos de verdaderamente lograr esa verdadera conversión. Ese es el punto importante. El punto importante no se pierde o no se pierde. Yo creo que es el parámetro, hermanos. Yo, a la luz de lo que yo estuve viendo aquí, me queda muy claro. Hay gente que ni siquiera tiene todavía la salvación. Y hay gente que puede estarse congregando en la iglesia durante años, Hay gente que ya conoce, ya entendió la palabra, y que lo que les decía aquí a los creyentes hebreos. Decía, ¿cómo es que peca voluntariamente, conscientemente, después de haber conocido la verdad? Contigo ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque el pacto el sacrificio ya lo hicimos, ya lo hizo el Señor, el Padre y el Hijo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, yo creo que para los que verdaderamente están consagrados a Dios, que todavía fallas, sí, amén. Pero hay una entrega, hay un esfuerzo, estás haciendo tu mejor esfuerzo por agradar a Dios, ellos no van a perder la salvación. Y todos los versículos que refieren a no perder la salvación se refieren a ellos. Pero, cuando tú no te has consagrado, cuando tú no has tenido una verdadera conversión, a lo mejor ni siquiera has tenido la salvación. Ahora, si estás con un pie adentro y un pie afuera, es a los que les dice, cuida tu salvación, cuida tu salvación.
Entonces pudiera pensarse que los dos tienen razón, los que dicen que no se pierde, se pierde, probablemente, pero yo creo que son diferentes tiempos y diferentes situaciones. ¿Sí me explico? Porque esa contienda siempre va a ser, porque hay muchos versículos que respaldan que la salvación no se pierde. Y hay muchos, y no tan muchos, de que sí se pierde. Lógicamente la gente se apoya en lo que más le conviene, ¿verdad? Tú buscas lo que te conviene, ¿verdad? Porque nos encantan las promesas de Dios, ¿verdad? Dios te prosperará. Pero cuando nos confronta, pues como que ya no checa, como que le cambiamos a la hoja, ¿no? Decíamos, no, pues esto como que no me late mucho. Ok. Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amó, al que los amonestaba, perdón, a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. A veces, hermano, no es tan evidente desechar las cosas de Dios, pero de una cosa es muy sutil esto. A veces con tu conducta, a veces tu ligereza. Estamos platicando hace rato, Lalo y Juan y yo, y decíamos que la doctrina está de verdad tambaleándose mucho. Ahorita hay iglesias que están casi aprobando la celebración de la Navidad, por ejemplo, y sabemos el origen de la Navidad. Hay iglesias que casi lo están aprobando. Entonces van a venirse cosas así difíciles, hermano, que nosotros tenemos que tener bien desde la tierra. Que cosas que nos van a confrontar y que probablemente nos debiliten nuestra fe, pero tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca y que tengamos firmeza de lo que estudiamos y de lo que hablamos y de lo que tenemos que poner por obra. Amén. Amén. Entonces, ya leímos Hebreos 12:1-2. 12:1-2. Ok. Bueno, se va a terminar. ¿Cómo es que nosotros, hermano, podemos estar seguros de nuestra salvación? Yo te pregunto, mira, ¿pudiéramos pensar en un parámetro? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que vives, y me la hago yo también, como verdadero discípulo de Cristo? Yo creo que no. Te voy a hacer una pregunta. ¿Somos cristianos? Sí, ¿no? Sí. Pero como que esa pregunta es más ligera, ¿no? Como que podemos decir sí. Pero en estricto sentido, decir que es discípulo de Cristo, hermano, es otro nivel, Es otro nivel. Porque todo lo que leímos aquí, mínimo, lo tenemos que tener. Nuestros tiempos de oración, nuestra obediencia a la palabra, vivir en el Espíritu, aborrecer el pecado, congregarnos de manera constante. Yo sé, hablando de eso, yo sé que se comprende, hay veces que sé cosas, tampoco se trata de ser religioso, pero porque hay veces que sí es necesario. Incluso nosotros que estamos al frente, a veces el cuerpo se cansa y se vale, ¿no? Si nos dice Juan que estamos de vacaciones,
a Cancún, pues felices, ¿no? Le decimos, Dios bendiga, hermano, ¿no? Pero ya tomarlo como cotidianamente, hermano, de que falta hoy un domingo, faltan dos. Por ejemplo, ahorita hemos estado estudiando los atributos de Dios. Si hemos puesto atención, yo te aseguro que ese es mucho crecimiento. Hemos estudiado ahorita los jueves del Espíritu, respecto al Espíritu Santo. Hemos hablado mucho del Espíritu Santo y vamos a seguirlo haciendo porque es bien importante tener bien firme la dispensación del Espíritu Santo actualmente. Pero entonces, hermano, ¿cómo puede haber un debilitamiento en nosotros? Bueno, estamos hablando de la congregación. Entonces, no se trata de ser religiosos, hermano, pero sí tenemos que ser constantes. Porque a veces cualquier vuelo de mosca ya no nos permite venir a la congregación, o ya nos permite congregarnos. Debemos ser perseverantes. Amén. Ahora, hay debilitamiento espiritual, claro, hermano, decíamos hace rato, ¿no? Pero cuando pase eso, cuando te pase o me pase eso, hay que voltear a ver al Señor. El sacrificio. Se acabó la... Sí, ¿se me escuchan ya? Ya me escuchaban, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Caminó sobre el agua? ¿Por qué caminó sobre el agua? Porque tenía la mirada del Señor. El Señor dijo, camina. Y estaba concentrado, bueno, estaba metido, enfocado en Dios y caminaba. Pero en cuanto se distrajo, ¿qué pudo haber pasado? Ay, hermano, tantas cosas que pasan y te distraen. En el momento que quitó la mirada del Señor, se cayó, ¿no? Dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojaremos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No vayas al ritmo de nadie, hermano, ve a tu ritmo. Cada quien tiene una forma de correr. Hay los que van muy rápido, hay los que van más despacio. Hay los que tienen, como dicen, entrada de caballo de hacienda y salida de burro cansado. Entonces hay que ir constantes, a buen paso, a buen paso. La clave, ¿sabes cuál es? No regresarse. Pues si caminas uno y regresas dos, pues tienes que ir adelante, adelante. Sigues fallando algunas cosas, pues levántate y sigue, hermano. Mira qué hermoso, porque el Señor lo simulaban en una ocasión, vemos el ejemplo de las muletas, ¿no? Cuando alguien está mal. Las muletas te sirven para sostenerte, ¿no? Pero no solamente para sostenerte, te sirven para avanzar. Entonces el Señor no solamente te levanta, sino te impulsa a seguir adelante. Amén. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fíjate qué tremendo. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El peor día de Jesús aquí en la tierra fue el mejor día para ti y para mí. Porque a través de su muerte y resurrección es que podemos ser salvos. Amén, Y tener vida eterna. Mira qué tremendo. Gloria a Dios. Y dice que con gozo. Hermanos, yo sé que es difícil, hermano, porque uno mismo lo vive, ¿no? Pero gózate las pruebas, gózate las pruebas. Hay ciertos tiempos difíciles y ¿sabes cuál es la buena noticia? Que lo vas a seguir habiendo siempre. Pero ahí es donde se perfecciona el poder de Dios y se manifiesta. Fíjate que tremendo, porque ahí es donde acudimos a Dios. Si no, a lo mejor de otra manera no acudiríamos, ¿no? De ti y de mí depende que el Señor nos atraiga con amor. Ahora sí que por las buenas o por las malas, ¿no? Como dijeron en alguna película, mejor flojito y con pena, ¿no? Vamos a
Dice, no hay otra gloria en Dios que la que existe en Cristo. Todo lo que Dios es, así también lo es Cristo. ¿Quién osaría darle la espalda? Si este es el embajador de Dios que viene vestido con el manto carmesí de su propia sangre redentora de la humanidad. ¿Quién rechazaría la paz que Él trae? ¿No es maravilloso que haya purificado nuestros pecados antes de que los cometiéramos? Ahí estaban ante la vista de Dios, horrorosos e indescriptibles. Los barrenderos, los lavaplatos y los poseros, sin ofender estos trabajos, tienen labores más honrosas comparadas con esto. Aún así, el Santo Cristo, incapaz de pecar, se rebajó para purificación de nuestros pecados. Señor bendito, Padre poderoso, a ti es la honra y la gloria hoy y siempre. En esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos has hecho entender, Padre, qué tan importante es que recordemos tu sacrificio. ¿Cuándo? Siempre. Y que sepamos y tengamos la certeza de que tú estás con nosotros, Padre. Pero también hemos conocido la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y hemos conocido y entendido que tenemos que hacer un esfuerzo. Tiene que haber un verdadero entendimiento, una verdadera conversión en nuestra vida. Y es un momento importante para que nosotros nos examinemos. Y le hagamos caso al apóstol Pablo cuando nos dice, examínate a ti mismo. Y aunque aún más, el salmista nos dice, o nos señala cómo le dice a Dios, examina mi corazón. Llegar a ese grado, hermano. Si hay algunas cosas que todavía no le entregamos a Dios, hay que entregárselas. Es un buen momento. Es un tiempo importante para que nosotros busquemos cada día más a Dios. Señor, síguenos hablando, Padre. Como seres humanos somos muy limitados para compartir tu palabra. Por ello te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos siga hablando, Señor. Que lo que hablamos el día de hoy y que haya sido bueno conforme a tu voluntad, quede sellado en nuestros corazones, Padre. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias por permitirnos entender